a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea que viene por revelación, no es del que quiere, es a quien se le revele, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Una pregunta, hermanos, que no solo hizo el Señor Jesús en aquel tiempo a sus discípulos, sino que es una pregunta que a través de estos 21 siglos después de Cristo, la humanidad, los teólogos, los filósofos, grandes autores de libros, de grandes escritos, se la han preguntado la misma pregunta durante años, durante generaciones: ¿quién es Jesús? A partir del siglo segundo al siglo tercero, habían grandes controversias de quién era Jesús, de cuál era la esencia de Jesús, de cuál era la naturaleza de Jesús. Habían unos llamados los docetistas o los evionistas, los cuales no creían como tal que Jesús tuviera naturaleza humana, sino que pensaban que Jesús solamente era divino y que el decir que era humano era solamente una imaginación, era una manera de hablar, pero negaban esa parte humana de Jesús. Los filósofos en la historia y muchas personas a través del tiempo se han preguntado: ¿quién es Jesús? Mire, hay algo bien importante en esto, hermanos, y es que si usted mira la historia, la grande pregunta no tanto son quién es Dios, porque las personas pueden aceptar que Dios es el creador del universo, el creador de los cielos, de la tierra, el que está detrás de toda esta maquinaria. Pero la pregunta siempre ha sido es ¿quién es Jesús? No quién es Dios, sino quién es Jesús. Y una misma pregunta que Jesús les hizo a los discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los demás que es el Hijo del Hombre? Y mire, aquí ya vemos cómo el mismo Señor, sabiendo Él lo que es, está hablando de su naturaleza humana, Hijo de Hombre. Porque ya después viene Pedro con una declaración poderosa, una declaración reveladora, diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí se está declarando ya la parte o la naturaleza divina, porque Jesús, hermanos, tenemos que entender que tiene una doble naturaleza: 100% hombre, pero también 100% Dios. Y Él les preguntó: ¿quién dicen la gente que soy? Y después de la respuesta que ellos le dieron, le dice: ¿y ustedes, con los que andaba, con los que caminaba, a los que les enseñaba, con los que habló? Le dijo: ¿y ustedes qué dicen
¿quién soy yo? ¿Qué pregunta? Y esa misma pregunta hoy el Señor nos la está haciendo a nosotros. Iglesia bíblica, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién es Jesús? Este Señor maravilloso que partió la historia de la humanidad en dos. No hay otro hombre, porque Él vino como hombre, en la historia de la humanidad que haya causado tanto impacto en la tierra, en el hombre, en las generaciones, en la ciencia y en todo lo habido y por haber como Jesús. Fue tanto que después que Él viene, hermanos, se partió la historia en dos eras, antes de Cristo y después de Cristo. Muchos han nacido en la historia, hombres importantes, profetas se levantaron en el antiguo tiempo del pueblo de Israel, grandes filósofos de la historia que han dejado huella en la historia de la humanidad, pensamientos tremendos, pero todos estos son simples hombres mortales con una naturaleza humana, mas no divina. Pero el único que vino y dejó una gran huella que todavía sigue, hermanos, dejando huella en el corazón de los hombres, se llama Jesucristo el Señor. Y Él no tiene solo naturaleza humana, porque fue hombre cuando estuvo en la tierra, sino que es 100% Dios con una naturaleza divina. Pero cuando el Señor les pregunta, esto que yo lo estoy diciéndoles a ustedes, pues lo sabemos por la revelación que está escrita. Pero ¿cómo lo veían los apóstoles? ¿Cómo lo veían los demás del pueblo? Si iban al de la esquina y le decían, Señor, ¿quién es Jesús? El que anda con esos señores. ¿Qué era lo más normal que le iban a decir? El hijo de José. Es un carpintero en tal lugar. ¿Sí o no? Si hubiesen ido donde los sacerdotes y le hubiesen preguntado al sacerdote del tiempo, hey, ¿quién es Jesús? Ese señor que alborota al pueblo. ¿Qué hubiese dicho el sacerdote? Un rebelde que está alborotando al pueblo, haciendo que hagan cosas en contra de la ley. ¿Ah? Y si hubiesen venido donde Pedro y donde los demás, antes de que Pedro hubiera declarado esto, y le hubieran preguntado, ¿y quién es Jesús? Que hubiesen respondido los discípulos: es un maestro para nosotros, es una guía, es un rabí. Pero aquí ya en esta etapa, cuando el Señor les pregunta ¿qué dicen ellos que es el Hijo del Hombre?, los discípulos le responden, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Recuerden que para el Señor iniciar el ministerio, Juan, ¿qué pasó con Juan? Murió. Él mengua para que el otro crezca. Y ya estaban diciendo algunos, ese es Juan. Pero en él, ve, ahí vemos esa Juan. Para decir esto es porque habían rumores de algunos que decían, ahí está Juan. No veían a Jesús, sino que a Juan el Bautista lo veían en Jesús. Y otros decían, es Elías, porque muchos estaban esperando a Elías. ¿Se acuerdan que Elías, el Señor lo arrebató? Carro de fuego. Pero otros decían, no, es Jeremías, el profeta de las lamentaciones. Y otros decían, no, es alguno de los profetas. Oiga, hermanos, aún en ese entonces, él estando en la tierra, había gran confusión de quién era él. Hasta que le dice a los discípulos, y ustedes que andan conmigo, ¿ustedes qué pueden decir de mí?
Y el único que se atrevió, que tuvo valentía, que alzó su voz y pudo hablar, fue Pedro. Y Pedro sí le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero miren, en esta declaración de Pedro vemos algo bien especial, hermanos, y es lo que sigue diciendo el versículo 17. Póngalo ahí, hermana, eso. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, o sea, Pedro, hijo de Jonás. ¿Por qué? O sea, hermanos, que la única manera para que pueda alguien conocer a Jesús, para que alguien pueda saber quién es Jesús, es que le sea revelado. Vuelvo y lo repito. La única manera para que una persona en el mundo pueda conocer a Jesús, pueda saber quién es Jesús, esa manera es si se le revela a esa persona Jesús. Y usted podrá decir: ¿cómo así? Pues yo leo la Biblia y sé que Jesús. Hoy en día siguen las mismas discusiones de quién es Jesús, de cuál es la naturaleza de Jesús. Es más, Pablo fue perseguidor de la iglesia. Pablo fue levantado de acuerdo a un orden en el Sanedrín y salía y perseguía a los cristianos en la época, a todos los que decían ser seguidores de Jesús. Pablo no sabía quién era Jesús. Pablo no conocía quién era Jesús. Sencillamente había escuchado de él y pensaba de él como un rebelde, alguien que alborotó el pueblo, alguien que levantó discípulos bajo su legado. Y a esos fue y los prendió, a esos fue y persiguió. Pero mire, ¿cuándo cambió todo eso en Pablo? Que en aquel entonces era Saulo. Cuando Jesús se le presenta. En ese presentársele se le revela. ¿Y qué le dijo? Él pregunta cuando cae a tierra: ¿quién eres, Señor? Él no dijo: ¿quién eres, Jesús? ¿Quién eres, Señor? Y en esta declaración de Pablo o Saulo, cuando iba camino a Damasco y cae a tierra, está declarando y reconociendo que hay un ser superior, porque en la traducción original dice: ¿quién eres? Adonai. Y Adonai solo es Dios. ¿Quién eres, Señor? Y la voz del cielo le dice: soy Jesús. ¿Qué está haciendo él? Se le está revelando, se le está presentando. Venga. ¿Pablo fue a buscar a Jesús? ¿Pablo quiso conocer a Jesús? Pablo estaba solamente haciendo su trabajo, y era siguiendo órdenes, prendiendo a los cristianos de la época, metiéndolo a la cárcel, sacando a las personas de los lugares de reunión arrastrados. Eso es lo que hacía. Pero el Señor se le revela, se le presenta en medio del camino y le dice: soy. ¿Quién eres, Jesús? Y aquí le dice a Pablo: soy Jesús, a quien tú persigues. Y él estaba persiguiendo a los cristianos. Soy Jesús. La única manera, métase en su cabeza esto y sépalo para con sus familias, es que Jesús se revele. La única manera para que este joven esté aquí sentado, porque es un milagro, es porque Dios lo permitió en su caminar. Y creo yo que Dios se le está revelando. Jesús se le está revelando. Él quiso. ¿Dónde en la vida iba a imaginar a este joven que iba a estar un 25 de febrero del 2024 sentado en una silla escuchando un culto? Él no quiso. Usted quiso estar aquí, tampoco. Yo quise estar aquí, no. No era lo que yo quería, era lo que Él, o fue lo que Él decidió hacer conmigo. Y Él decidió revelarse a mi vida y presentarse como es Él
para que yo ahora pueda decir, conozco a Jesús. Y sigue la pregunta, iglesia, ¿quién es Jesús? Y usted podrá tener muchas respuestas. ¿Quién es Jesús? Pero en eso que le dice el Señor a Pedro, vemos esa declaración de revelación. No te lo reveló carne ni sangre. Vea, hermanos, yo me he sentado con personas a explicarles la Biblia o partes de la Biblia de la naturaleza de Cristo, en lo que el Señor me permite pues conocer de Él, y terminar yo una enseñanza larga y la persona no entender nada. Porque en ese momento la carne y la sangre, o sea, yo, el humano, está hablando. Obviamente yo hablo en nombre del Señor, pero no es porque yo hable bonito, o no es porque usted hable bonito o sepa mucha Biblia. Pero si en medio de eso el Espíritu de Dios revela a ese hombre, esa mujer que está escuchando, ¿quién es el Señor? Listo, ya se quita la venda y comienza a entender. Wow, o sea que Jesús es esto, Jesús es lo otro. Bienaventurado. Wow. ¿A dónde están los bienaventurados en esta mañana? ¿Y sabe qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso, afortunados. Vea, hermano, nosotros somos los más afortunados en esta tierra y en este mundo. Usted y yo, hermanos, somos las personas más afortunadas del mundo. Así no tengamos un peso en el bolsillo. Pero somos los más afortunados porque se nos reveló quién es el autor de la vida. Se nos ha revelado a nuestra vida quién es el Señor Jesús. Nos ha dado a conocer su nombre, su esencia, su naturaleza, su poder. Y aquí estamos, afortunados, dichosos, bienaventurados los de esta iglesia. Siéntase bienaventurado, hermano y hermana. Qué bendición. Qué bendición. Bienaventurado eres. Simón, hijo de Jonás, y lo llamó por su nombre, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado. Y todo porque le dijo, eres el Cristo. ¿Qué representaba que Pedro le hubiese dicho al Señor por revelación que Él era el Cristo? La palabra Cristo debemos entender su significado. Cristo es lo mismo que Mesías. Amén. Alguien que me diga por qué Cristo y por qué Mesías. Cristo es el Mesías, amén. El enviado. Pero ¿por qué en una se dice Cristo y en otras Mesías? Que ahí viene el Hamashiach. Jesús Hamashiach. Jesús es el Mesías. ¿Ah? No, claro, pero ¿por qué Cristo? ¿Por qué la palabra Cristo? Y en otras, ¿por qué la palabra Mesías? ¿Eres el Mesías? Y en otras, ¿eres el Cristo? No, sí. ¿Cuál es la manera de traducirlo? ¿Cómo identificarlo? ¿Será Cristo, Mesías? Sencillo. Es la misma palabra. Es el mismo significado que quiere decir ungido o enviado. Sino que Cristo es la palabra griega para decir ungido o enviado. Y Mesías es la palabra hebrea para decir ungido o enviado. No le busquemos otro significado. Cristo, cuando decimos Cristo, es la manera griega de decir el ungido o el enviado. Pero cuando decimos Mesías, que es lo mismo, es la manera hebrea
de decir el ungido o el enviado. El Mesías del judaísmo en hebreo significaba el Mashiach, el enviado, y hace referencia o hacía referencia tradicionalmente a un líder, un rey judío que iba a ser enviado, proveniente de la línea davídica, o sea, de David iban a ser. Un descendiente directo del David bíblico, del rey David, quien iba a ser ungido y por consiguiente el ungido, Cristo o Mesías, de Israel e investido. Al ser ungido se le da una investidura para gobernar. Recuerde, ¿qué es lo que el pueblo de Israel ha esperado y aún espera? El Mesías, que es el Cristo. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, le está haciendo una declaración en griego. O sea, tú eres el ungido. Eso le está diciendo. Tú eres el enviado. Tú eres el que va a ser el gobernante de Israel. Le está declarando todo eso. Pero ¿sabe algo? En el Antiguo Testamento existía una regla para ungir. Y esa regla era que una persona no se podía ungir para las tres funciones. Porque se ungía para sacerdote, se ungía para profeta y se ungía para rey. Esas eran las funciones las cuales se usaban en el momento de ungir. O se delegaban o se enviaban. Como sacerdote se ungía. Un profeta se ungía derramando el aceite. Un rey se ungía. Pero existía la regla de que una misma persona en el Antiguo Testamento no podía ser ungido como rey, como sacerdote y como profeta. O era rey, o era sacerdote, o era profeta. De hecho, el rey consultaba al profeta. De hecho, el rey hablaba con el sacerdote para ofrecer los sacrificios. Pero había un rey que ofreció sacrificios. ¿Quién fue? Saúl. ¿Se acuerda que puso a ofrecer sacrificios? ¿Quién le dijo a él que ofrecía sacrificios? Si la función de él como rey no era ofrecer sacrificio ni holocausto al Señor. Esa función la tenía ¿quién? El sacerdote. El sacerdote. Pero cuando vemos a Jesús, podemos encontrar en Jesús las tres funciones, hermanos. Es el ungido perfecto. Es el ungido, el cual es sacerdote, sumo sacerdote, el cual es profeta y el cual es rey. Él vino como profeta, ¿sí o no? ¿Sí o no? No un profeta más. La manera como él habló fue profecía. Fue el profeta en ese momento y el gran profeta. Hablando lo que iba a pasar con él mismo y hablándole al pueblo lo que tenía que hablarle del arrepentimiento y la conversión. Cuando fue a la cruz, fue como ¿qué? Como sacerdote. Porque el sacerdote es el que ofrece sacrificios, holocausto. Y en la cruz del Calvario, el Señor se ofreció a sí mismo como el holocausto perfecto, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y dice Hebreos que se dio una sola vez y para siempre. Él es el sumo sacerdote que abrió de hecho el camino al lugar santísimo. Pero aparte de profeta y sacerdote, lo conocemos como el rey de los judíos y como el rey de este reino, el cual está entre nosotros. Recuerde que él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. ¿Qué pasó cuando él habló con Nicodemo? Sencillamente, frente a Nicodemo se le presentó con una función de rey. Y usted dirá, ¿por qué? Porque cuando hablaba con Nicodemo, Nicodemo le dice, oye, sabemos que vienes de Dios por las obras, las señales que haces. Porque ningún hombre mortal pudiera hacer eso
que tú haces, a no ser que venga de Dios. Y el Señor le dice, venga, de cierto te digo, que si no naces de nuevo no podrás ver el reino. Después le dice, de cierto te digo, que si no naces de agua y de espíritu no podrás entrar en el reino. ¿Qué está pasando ahí? El rey del reino, que es el mismo reino como tal, le está hablando a Nicodemo. Nicodemo no podía ver quién era Jesús. Si le hubiesen preguntado a Nicodemo, ¿y quién es Jesús? En ese momento él dice, alguien que hace señales de parte de Dios. Pero Jesús se le estaba presentando de una manera más reveladora. Entienda, Nicodemo, que yo soy el reino, que yo soy el rey. Pero si no naces de nuevo, no podrás verme. Eso es lo que le estaba diciendo. No podrás verme. Y si no naces de agua y de espíritu, no podrás entrar en este reino, porque Él es el rey de este reino. Y todo esto fue prometido desde la antigüedad. Mire, Génesis capítulo 49, versículo 10, hermana. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. En otra traducción dice, el cetro no se apartará de Judá. Está hablando de un reino. De un reino. Ni entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, dice otra traducción. Hasta que llegue el verdadero rey. Era una profecía de ese enviado, de ese ungido, de ese que sería rey para Israel. O sea que está diciendo que venía de Judá. Mire lo que dice Lucas 3:33. Hijo de Aminadab, hijo de Arán, hablando de la genealogía de Jesús, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá. Ahí está. O sea que Jesús es aquel que viene de la descendencia de Judá, prometido desde la antigüedad para ser rey, para gobernar. Y decía, el cetro no se apartará de la casa de Israel. Aparte, también se habló cómo ese Jesús, el enviado, el ungido, el Mesías o el Cristo iba a nacer. Miqueas capítulo 5, versículo 1. ¿Quién es Jesús? Sígame preguntando. Tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Oiga, tú, Belén, ¿quién nació en Belén? Tan pequeña entre los clanes de Judá, porque ya se había profetizado que aquel ungido vendría de la tribu de Judá, del linaje de quién? Del rey David. Y al venir del linaje de David sería sería el rey para Israel. Mateo capítulo 2, versículo 1. Mira el cumplimiento de esto. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, Belén, Judá, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. O sea que hasta aquí podemos ver que la declaración de Pedro fue acertada. ¿Quién eres? ¿Qué dicen ustedes que soy? Y Pedro dice el Cristo. Para Pedro decirle que él es el Cristo, fue revelado, ya lo dijimos, pero tenía que darse cumplimiento de todo lo que estaba escrito de aquel Cristo o Mesías que vendría. Amén. Y todo estaba escrito a través de los profetas del Antiguo Testamento para dar cumplimiento cuando Jesús estuviera caminando. ¿Verdad, hermanos? Todo lo que Jesús hablaba, decía, y todo lo que pasó en medio del ministerio de Jesús fue cumplimiento tras cumplimiento tras cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento.
¿Ustedes se acuerdan de ese texto cuando dice, el Espíritu me ha ungido? ¿Se acuerdan? Que él entró al templo, abrió el rollo y ahí habló del profeta Isaías. Y me ha enviado, ungido, para dar las buenas nuevas. Y comienza a dar un relato. ¿Sí? Ahí se está dando el cumplimiento de lo que el profeta había anunciado, de cómo el Señor iba a ser ungido para esa labor, para ese trabajo. O sea que Jesús es el Cristo, el Mesías, prometido desde el Antiguo Testamento, hablado por los profetas. Es más, remontado hasta el Génesis capítulo 3, versículo 15. Póngamelo por favor, hermana. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto teológicamente o entre los teólogos se conoce como el protoevangelio o primer evangelio, porque aquí está la promesa del Salvador. Y la promesa está dada a través de la simiente. Recuerden que Jesús es la simiente, y por ahí el apóstol dice no la simiente, sino la simiente que vendría a dar salvación al hombre. Desde aquí, mire, desde el principio de la creación, ya el Señor había prometido que vendría un Salvador, que aplastaría la cabeza ¿de quién? De la serpiente. ¿Ah? Que es el diablo. ¿Y dónde obtuvo esa victoria el Señor? En la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién es Jesús? Ah, es el Cristo. Amén. Es el Mesías, claro, es el mismo. Es el ungido, es el enviado para ser rey, para ser sacerdote, sumo sacerdote, para ser profeta, sí. Y sigue teniendo esas funciones con nosotros, porque su palabra sigue ardiendo en nuestros corazones, porque sigue salvando a través del sacrificio que hizo en la cruz a los hombres que vienen a Él, y sigue gobernando a la iglesia. ¿Sí? Todas las funciones como las ejerce el Señor. Pero ¿quién es Jesús? 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 ¿Quién es Jesús, hermana Marta? Jesús, y apúntelo, es el creador de todas las cosas. Pero pastor, ¿cómo así? ¿Y el creador no es Dios? Juan capítulo 1 versículo 3. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 3. Todas las cosas por Él, y está hablando del verbo, o sea de Jesús, fueron hechas. Oiga, todas las cosas por Él. ¿Por quién? Jesús. Fueron hechas. Y sin Él, ¿quién es? Jesús. Sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1 versículo 10. Estamos en que Jesús es ¿quién? El título, el creador de todas las cosas. El creador. No le dé miedo, Jesús es el creador. Pero el que creó fue Dios. Jesús es el creador, pero el que creó fue Dios. Jesús es el creador. Mire lo que dice, en el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Jesús. Y el mundo, y aquí está hablando no mundo de pecado, mundo de globo terráqueo, tierra. Por Él fue hecho. Espere. El mundo, la tierra, ¿la hizo quién? ¿Quién la hizo? Jesús. Jesús. Repita conmigo, Jesús es el creador de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Si nos queda duda,
Y venga, le digo algo, no hay dos creadores, ¿cierto que no? Hay un solo creador. ¿Cierto, hermana? Que nos visita. Solo hay un creador, no hay dos. No hay cuatro, no hay cinco creadores. Solo hay un creador. Y aquí dice Colosenses, hablando de Jesús, en el capítulo 1, versículo 16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Espere. Las que están ¿dónde? En los cielos. O sea que los ángeles, ¿quién los creó? En Él fueron creadas. Tremendo. Ahorita entenderemos por qué. Las que hay en la tierra, universo, tierra, mares, plantas, humanos, animales, todo. ¿Quién lo creó? Jesús. Y las que hay, visibles e invisibles, o sea, lo que vemos y lo que no vemos. Aún esos organismos que, no, sí, hay cosas que usted no ve, pero están aquí en el aire, organismos, microorganismos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, dígalo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es el creador de todas las cosas. Pero espere, ¿quién es Jesús? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Juan 14:6 dice, Jesús lo dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y mire, nadie es nadie. Viene a mí, viene al Padre. Y Él no está diciendo nadie va, sino nadie viene. Está hablando en primera persona y refiriendo a la primera persona. Y no estoy hablando de la otra primera persona, sino hablándolo en una manera gramatical, Él como tal. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que en ese sentido la revelación, para yo poder tener comunión con Dios como Padre, tiene que ser a través de Jesús. Pero a Pedro le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de David, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que estamos entendiendo ahí que entonces en ese caso es nuestro Dios como Padre quien revela a Jesús. Pero aquí Jesús está diciendo, nadie llega a Dios como Padre sino a través de mí. Y hay otro texto que nos muestra que es el Espíritu Santo quien nos lleva a la revelación de Cristo, porque es el mismo. Amén. Porque solo Jesús es el camino, no hay otro camino. Busque los caminos que quiera buscar, invéntese los caminos que se quiera inventar. Solo hay un camino que lleva a la vida eterna y es Jesucristo. Solo hay un camino correcto en el cual debemos caminar y es Jesucristo. Solo hay una verdad y esa verdad no la trajo el filósofo, no la trajeron los apóstoles en el antiguo tiempo, aunque hablaban verdad. Esta verdad de vida, de existencia, la trajo Jesucristo. Hay una verdad que necesitábamos todos conocer. La verdad de quién éramos, cómo fuimos formados, cuál era nuestra naturaleza, cuál era el pecado que moraba en nosotros. Y esa verdad solamente Jesús nos la contó. Solamente Él nos la entregó. Él nos contó la verdad de la existencia del hombre. Y en esa verdad también nos dijo la verdad de la salvación. Porque Él es la verdad. Y solamente Jesús. Y solamente en Él hay vida. Él te dio vida porque Él quiso. Y es Él.
Él nos dio vida porque Él quiso. Pero ¿quién es Jesús? Jesús es el pan que descendió del cielo. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca. Mana Jessica, qué palabra, ¿cierto? Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Y entonces cómo lo vamos a tomar literal? Porque aquí más de uno ya tiene hambre y ya está pensando en el almuerzo de ahorita. Y tiene a Jesús. Yo quiero poner el ejemplo del hombre que hoy nos visita. Él ha tenido hambre y sed. Y no le estoy hablando de un hambre natural, que también le ha dado hambre por comerse un pollo, por comerse una carne. Y le ha dado sed y han tenido ganas de beber agua y agua y agua. Pero esa hambre se sacia con comida, aunque después vuelva a tener hambre. Esa sed con agua, aunque después vuelva a tener sed. Él ha tenido hambre. Y en la revelación que Jesús le da a él, como nos da a nosotros, hace que nunca más vuelva a tener hambre. Y no hambre natural, sino ya ese tipo de hambre que su alma tenía por la parte espiritual, por la salvación de su alma y el perdón de pecados. Y ya nunca jamás tendrá sed. Pero pastor, ¿y no dice que hay que seguir bebiendo de él? Ya es comunión. Pero ya no es esa sed insaciable. ¿Usted no ve que hay gente que en el mundo está busque y busque algo para ser feliz? Tienen sed, tienen hambre. Famosos tienen sed, tienen hambre. Pero cuando encontramos a Jesús, o más bien cuando Él nos encontró a nosotros y se nos reveló y creímos en Él, nos dijo: yo soy ese pan que da vida, ese pan que usted necesita, ese pan que descendió del cielo, y si come de mí, nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Uy, hermanos, por eso un cristiano, un hijo de Dios, no puede vivir la vida. Dele hambre y dele sed. Y ahorita nos vamos a ir a comer cada uno a las casas. No es normal, somos humanos. Pero el alma, si tenemos a Cristo, ¿cómo va a tener usted hambre? Hambre de buscar a Dios, sed de buscar a Dios, si ya lo tenemos. Usted lo que tiene que tener es comunión ya con su Dios, relación con su Dios, intimidad con su Dios, porque Él ya nos dio del pan de vida. Y cada mañana como esta, el pan sigue siendo servido para que usted y yo comamos. Hermano, cada que usted viene a un culto, cada que escucha la palabra, es pan de Dios dado a su iglesia para que nos alimentemos, para que comamos de lo que Él nos ofrece. Su palabra es como agua que brota, es una fuente inagotable de vida eterna. Y cada que nosotros venimos a un culto, esta palabra se mueve, hermanos, y brota de nuestro interior como ríos de agua viva. Y si alguien llega a este lugar con sed, pues aquí está el que lo sacia, y el que lo sacia se llama Jesús. Sencillo. Y a mí se me acabó el café. ¿Me regala el cafecito? Aleluya. Y entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es la puerta para entrar al cielo. Juan 19. Mire, el mismo Jesús es el que está hablando ahí. Y se paró enfrente de muchos y les dijo: yo soy. ¿Quién es Jesús? Y él dice: yo soy. Vea cómo se presenta. Yo soy la puerta. Él es la puerta. El que por mí entrare, gracias hermana, el que por mí entrare será
salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Él es la verdadera puerta para entrar al cielo. Hay gente que pide en oración que Dios le abra puertas. Quizás muchos de los que oran así, quizás lo que necesitan es que Dios le abra la puerta, más bien, no puertas, porque muchos cuando oran así están pensando en puertas económicas, puertas de salud, puertas de empleo, puertas de esto y lo otro. Nosotros necesitamos, mire la clave, hermanos, no que se nos abran esas puertas primero, y la necesitamos, sí. Nosotros necesitamos es que la puerta se abra, y la puerta es Jesús. Cuando la puerta se abre, nosotros entramos. Pero mire lo que sigue diciendo: somos salvos, listo, gloria a Dios, y salimos, y ahí mire lo que significa. ¿Sabe qué significa pastos, hermanos? Todas las añadiduras, todo lo que necesitamos para nuestra vida, para poder, digámoslo, sobrevivir. Una oveja, ¿qué come? Y si está en un terreno donde no hay nada de pastos, ¿qué pasa con una oveja? Se muere. ¿Usted cree que Dios no sabe qué necesitamos? Y usted no cree o cree, puede creer, puede entender que es Dios quien hace brotar el pasto afuera. Oiga, hermano, créanme que yo cuando estoy aquí les digo esto me llega es vía wifi. Yo no sé si usted entendió lo que yo acabé de entender. Escuche, se lo voy a repetir otra vez. Allá afuera, el que hace que ese pasto brote es Jesús. Si realmente entramos por la puerta correcta y somos salvos. Y usted no va, ¿cómo le digo? En su vida no va a haber escasez de pasto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando entramos por la puerta, Jesús, Él se encarga de nosotros, hermanos. Porque la oveja, ¿qué pasa con la oveja? Ella no produce el pasto ella misma, ¿o sí? ¿La oveja la produce? La oveja necesita que la tierra brote pastos buenos para comer. Pues Jesús es el que hace que allá afuera a sus ovejas les nazca pasto. Y nosotros como ovejas vamos a tener hasta el último día de nuestra vida buenos pastos, hermanos. O sea que le digo algo, usted como iglesia, como hijo de Jesús, está en buenos pastos. Y a veces nos preocupamos tanto. Aleluya. Jesús es el rey también. Él es el rey de la gloria. Apocalipsis 19:16. Mire lo que dice. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de señores. El único rey de su vida y de mi vida se llama Jesucristo. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree? Pues venga, yo le digo algo. Si lo cree, entonces tiene que ser gobernado por ese rey. Porque yo no puedo decir que tengo un rey y ese rey no me gobierna. Si yo digo tener rey, es porque sé que estoy bajo la autoridad del rey. Si en España dicen tener rey, si en Inglaterra dicen tener rey, porque todavía hay monarquías, es porque ellos saben que están bajo la autoridad del rey. Amén. Y que ese rey hace todo lo posible y necesario para tener su pueblo bien. ¿Cierto? Vuelvo y les pregunto, ¿Él es su rey?
O sea que usted y yo nos dejamos gobernar por este rey. Un rey decreta, un rey ordena, un rey manda. ¿Usted hace lo que el rey decreta? Sin rejunjuñar, sin alegar, sin poner sus intereses por delante. Yo hago lo que el rey decreta, ordena, manda. Cuando el rey dice se cumple lo que digo, usted y yo cumplimos lo que el rey está diciendo que se debe cumplir. ¿Cómo la ven? Ahí bajaron los amén. Ya comenzamos a pensar, uy, no, pues hasta allá. Hermanos, es el rey. Y yo le digo algo, la iglesia es su reino. El reino del Señor no es el mundo, es la iglesia. Porque Él es el mismo reino y Él es la cabeza de la iglesia, pues, que es el cuerpo. Y al usted y yo haber ingresado a la iglesia, ingresamos al reino espiritual de Cristo. Y donde está un creyente de Cristo, un hijo de Dios, ahí está el reino de Dios. Y donde llega el reino de Dios, hermanos, es porque el rey ha llegado. Y usted y yo nos tenemos que comportar como esos reyes y como esos sacerdotes, que tenemos un rey que es rey de reyes. Y nos comportamos también como reyes. Y no le digo que tiene que tener el mejor vestido. Le estoy hablando de una realeza espiritual. Qué cosa tremenda, ¿no? Y ya veníamos muy contentos hasta ahorita. Y aquí el Señor, no, es que el Señor nos confronta. Porque ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo vive un rey? ¿Cómo vive un rey? Yo le pregunto, ¿a alguno de ustedes le gustaría vivir como vive el rey? ¿Cómo se llama el de Inglaterra, el hijo de la señora? ¿Carlos? El hijo de Diana, ¿no? ¿Carlos III? Imagine cómo vive el Señor. Pues es un rey, es el rey. Y tiene unas generaciones de realeza impresionante en la monarquía. Y le estoy hablando natural, humano. Yo le voy a decir, él es rey de un territorio, en un reino, por una monarquía. Pero el Señor a usted y a mí nos hizo reyes en su reino. Aunque no tengan corona, aunque no tengan cetro, aunque no tengan una silla de oro, aunque no tengan vestidos reales físicos, la Biblia nos enseña que Él nos dio nueva vestidura. La Biblia nos enseña que Él nos ha coronado también a nosotros de su gloria. La Biblia nos enseña que Él nos ha dado callado, palabra, espada. La Biblia nos enseña que debemos gobernar en su reino como lo que somos, reyes en este reino. Así que a comportarnos como tal. Amén. Pero, ¿quién es Jesús? Le preguntaron. Jesús es el verbo encarnado, el verbo hecho carne. Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alguien que me explique eso de que el verbo se hizo carne. ¿Qué cosa tan tremenda tiene esto ahí? La palabra, sí, pero explíquemelo. Venga y predíquelo. Logos es la palabra. ¿Qué representa que el verbo se haya encarnado? La Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, el verbo viene del principio. El verbo es la palabra, el logos, la palabra de Dios. Pero está diciendo, ¿quién es Jesús? Es el verbo hecho carne.
Es la palabra creadora que lo vimos al principio. Él dijo y se hizo. Él habló y se cumplió. ¿Qué representa? Que esa palabra que estaba desde el principio se haya hecho carne, el cual es Jesús. Claro, todo fue hecho por Él, el Creador. ¿Sabe qué representa? Que Jesús, el que caminó en esta tierra, y una vez yo lo decía predicando, eso es como si le dijéramos al viento. Imagínese usted el viento. Usted ha tenido momentos en donde se para y recibe esos ventarrones, fresca, pero usted ve el viento. Uno lo siente. ¿Qué pasaría, por poner un ejemplo, si el viento pudiera volverse un ser humano? Todo el viento en un ser humano, como las películas de anime, ¿no? ¿Qué nos podría contar el viento? Comenzaría a contarnos de su esencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace y cómo envía esos vientos de un extremo a otro? ¿Ah? Pero, mire eso, que el fuego, un pedazo de fuego, candela, uno ve la candela, una llama, que todo el fuego se pudiera humanizar. ¿Qué nos pudiera contar ese fuego humanizado? Estamos hablando que el verbo, la palabra, se hizo carne, se hizo hombre. O sea que cuando estaba caminando en esta tierra, el que hablaba, que es Jesús, era la misma palabra creadora que se enfrentaba contra sacerdotes, contra hombres, contra enfermos, contra endemoniados, contra todos. La palabra, escúcheme, la palabra que creó todo estaba en forma humana. Tomó forma de hombre, el Logos, en esta tierra, caminando. ¿Cómo no va a tener Él toda la verdad si Él es la palabra? ¿Cómo no vamos a entender, recibir su palabra si Él es la palabra hecha carne? ¿Cómo no va a arder el corazón del hombre cuando lo escucha si Él es la palabra que estaba desde el principio? ¿Cómo no va a transformar esas palabras la roca fuerte y dura de un hombre si Él es la palabra que quebranta la peña? La palabra contándonos todo, hermanos, hecha carne, es Jesús. También es el Salvador del mundo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, no hay otro Salvador. ¿Y qué me pregunta esto? Isaías capítulo 43, versículo 10. A ver. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11. Yo anuncié y qué. Ok. Yo. Y vuelve y lo repite. Yo. Lo que hay duda ahí, ¿no? Jehová. Y fuera de mí. ¿Fuera de quién? Jehová. Dios. En el Antiguo Testamento no hay quien. No hay quien. Sígalo. Yo anuncié y salvé. Salvador. Hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Listo. Él está diciendo, fuera de mí no hay Salvador. Volvamos a Lucas. Porque el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Lo que preguntó Jesús. ¿Y qué dice la gente que es el Hijo del Hombre?
sea, hablando de él, porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, la promesa, el linaje, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, verso 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre. ¿Quién es Jesús? Porque él salvará a su pueblo. Ese pueblo de Israel, precioso pueblo de Dios, ¿cuántos dueños tiene? Y en el Antiguo Testamento Dios dice: es mi pueblo, mío, de nadie más. Pero Jesús aquí dice: es mi pueblo. O sea que Jesús es quien salva, no hay otro salvador. ¿Y por qué aquí dice que Jesús es quien salva? Y en el Antiguo Testamento dice que Jehová es quien salva y no hay más que salve fuera de él, porque es el mismo. Jesús es el Salvador del mundo. Quiero terminar con esto. Jesús, póngase de pie, es Dios. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. El único Dios, el verdadero Dios, porque no hay más dioses, solo hay un Dios. No hay más dioses. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, ese verbo que hablamos que se hizo carne, y el verbo era con Dios, pero dice que el verbo era con D mayúscula, Dios. Y allá atrás dijo: yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Mira que yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios, no hay otro. Aleluya. Romanos capítulo 9, versículo 5. Mire lo que Pablo, aquel hombre que tuvo un encuentro con este Jesús, y que este Jesús, el Señor, se le reveló y se le presentó. Pablo le tuvo que escribir a los romanos diciendo de quiénes son los patriarcas, o sea, la línea humana, de la línea patriarcal, porque Jesús en su carne viene de una línea patriarcal. Abraham, Isaac, Jacob e hijos de Jacob, tribu de Judá, linaje de la tribu de Judá viene David, rey David, y de la tribu de Judá y el rey David nace el Cristo Jesús. De quienes son los patriarcas y de los cuales de ellos, según la carne, naturaleza humana, vino ¿quién? Cristo. Y dice Pablo: el cual, él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Juan también, el apóstol, lo dijo. Mire lo que dice: pero sabemos. ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo sabe? ¿Quién es Jesús? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos, diga, y estamos en el verdadero. Porque usted no está en el equivocado. Usted no está en un lugar equivocado. Usted está en el lugar correcto. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué quiere decirle usted a Jesús? ¿Qué quiere decir usted a Jesucristo, nuestro Dios, el ungido, el que fue enviado para rescatarnos en esta mañana?
Levante sus manos, hermanos, al cielo. Y le quiero decir algo. Aquí está Jesús en Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo está aquí. Aquí está Él. Aquí está Él para escucharte. Aquí está Él para consolarte. Y me quedaría toda la mañana, toda la tarde. Seguiría trasnochándome hasta mañana lunes, martes, miércoles. Pasaría todo el año y llegaría bien anciano contándoles quién es Jesús. Porque la Biblia entera, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos muestra quién es Jesús. Jesús es el centro de la Biblia. Jesús es el centro de la iglesia. Jesús es el centro de nuestras vidas. Jesús es quien perdona nuestros pecados. Jesús es quien nos dio la salvación. Jesús es el que nos restaura. Jesús es el que nos ayuda. Él es quien nos conforta. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro todo. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro amigo. Él es nuestro Padre. Él es nuestro hermano. Él es nuestro todo. Jesús es el todo y en todos. Y Él es bendito por los siglos de los siglos. Amén.